Los anuncios que nos dan no son para que simplemente sepamos, sino para que nos involucremos, ¿sí? Así que les animamos a que podamos estar de lleno involucrados. Esta es la iglesia. Algún momento vamos a llamar a una minga para limpiar todo lo que han hecho los señores soldadores, que de hecho hay muchas cosas que tienen que tumbar, cortar y alguien tiene que limpiarlo. ¿Quiénes serán? Nosotros, los que nos hemos estamos siendo bendecidos por esta inversión. Y algunos hermanos prometimos dar una ayuda para pagar, así que eso no se ha cortado. Tenemos que cumplir con lo que hemos prometido, ¿sí? Bien, quisiera preguntarles, ¿alguna vez le hicieron a usted una promesa, le ofrecieron algo? No digo los candidatos, sino alguien más serio, ¿no? Le hicieron una promesa, le hicieron un ofrecimiento. Algunos hasta le juraron que iban a hacer esto o aquello. Y no lo hicieron, no cumplieron esa oferta, esa promesa. ¿Cómo se sintió uno? No es que se sintió bien, ¿no es cierto? Se sintió mal, muy mal. Y aparte de eso, ya quedamos bien claros que esa persona no es confiable. Que aunque ahora jure y rejure, ya no le vamos a creer. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Sí? Así que hoy vamos a ver algo en cambio que dice en Deuteronomio 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo dijo, lo hará. Si lo prometió, lo cumplirá. Vamos a leer en Romanos, solamente estoy dando esto para que nosotros sepamos que cuando Dios hace una promesa, cuando Dios ofrece algo, Él lo cumple. Amén. Él es digno de confianza realmente. Veamos en el libro de Romanos capítulo 1. ¿Sí? Vamos a hablar algo ahora acerca del evangelio prometido. ¿Sí? Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 7. ¿Tienen ya? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Bien, algunas cosas que debemos conocer como contexto. Bueno, el libro de Romanos es algunos le llaman un tratado, es una escritura pero extraordinaria. Algunos piensan que es el primer tratado, la primera escritura que comenzó a ver del Nuevo Testamento, escrito por Pablo, ¿sí? La iglesia en Roma era una iglesia gentil, la mayoría, y Pablo no la fundó. Se cree que los que estuvieron en el aposento en el día de Pentecostés llevaron el evangelio y las cosas que vieron del derramamiento del Espíritu Santo y fundaron allá la iglesia en Roma. Y quien llevó esta carta era Febe, una mujer, una discípula, ¿sí? Roma era, si bien es cierto, Roma conquistó, los romanos conquistaron a los griegos, pero realmente los griegos fueron conquistados por su cultura, ¿no? Eran extraordinaria la cultura griega. Y los romanos tenían una costumbre. Cualquier religión era tolerante. Eran muy tolerantes, no les importaba a ellos. Cualquier religión, como era un pueblo que conquistaba y conquistaba, entonces respetaban a las religiones de los pueblos que conquistaban. No se hacían problemas de ellos, ¿sí? Tenían el culto imperial y también el culto doméstico. Ellos eran bastante centrados en creer en que los espíritus les guiaban, ¿no? Así que, ¿por qué comenzaron a tener un antagonismo? Se cree que había unas 50,000 judíos en Roma que les toleraban y tenían ciertos privilegios, pero comenzaron a tener antagonismo con los cristianos e incluso les expulsaron de Roma porque no eran compatibles con el culto imperial, a los cuales incluso les llamaban ateos a los cristianos, porque no creían en los dioses que ellos tenían, ¿no? Bien, vamos a tratar 3 temas, 3 puntos. El evangelio prometido en el Antiguo Testamento. El segundo punto, el evangelio de Dios se hizo realidad en Cristo. Y el tercer punto, el propósito de este evangelio. ¿Están conmigo? Sí. Bien. Pablo, siervo de Jesucristo, ¿sí? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, el 1 y el 2, ¿no? ¿Cuáles eran las Santas Escrituras para Pablo? Recuerden que nosotros tenemos el privilegio de tener toda la Escritura, toda la Biblia, aquí en nuestras manos. Para Pablo, o el Evangelio, que las Escrituras que manejó Jesús y también Pablo, eran la ley, los salmos y los profetas. Eso era a lo que Pablo llamaba las Santas Escrituras, como también Jesús eran las Escrituras que utilizaban. ¿Quién era este Pablo? Pablo era, como dice en los libros, en las cartas de él, fue un pecador,
como él mismo se titula, fue uno de los más pecadores porque perseguía a la iglesia y causó mucho daño. Pero en un momento, en la misericordia de Dios, fue llamado, fue salvado, se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo y Dios le tomó como apóstol con un propósito específico. ¿Sí? ¿Cuál? Con la misión de transmitir las buenas noticias de salvación que de antemano Dios había prometido a través de los profetas. Pablo tenía metido en su sangre, tenía metido en su alma ese anhelo de cumplir lo que Dios le había mandado. Él recordaba de dónde le sacó, la gran misericordia que Dios tuvo con él, y motivado por el Espíritu Santo y motivado por esta gracia, él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le había mandado. Recorrió todo lo conocido de él en ese tiempo y lo que pudo conocer predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿No? El Evangelio normalmente le llaman las buenas nuevas o las buenas noticias. Generalmente es un mensaje de salvación. Es un mensaje de redención. Es un mensaje de liberación. Ese era el Evangelio. Y ese es el Evangelio ahora también. Estas buenas noticias se necesitaba que sea predicado a todos. Los judíos siempre tenían en su corazón, tenían en su mente de que algún día, algún momento, en una fecha que Dios sabía, Dios iba a cumplir un propósito, algo que les había dicho. ¿No? ¿Qué les había dicho? Fueron varios los profetas que anunciaron las buenas noticias de salvación. Moisés, eso dice en Deuteronomio 18, 15, 19, ¿no? Dice: un profeta levantaré de entre ustedes. ¿No? No sé si tienen ahí pero bueno, si no tienen. Se está refiriendo, Dios le dice a Moisés que va a levantar un hombre, que va a levantar alguien que realmente salve, libre, traiga esperanza al ser humano. Porque la vida del hombre era siempre de continuo lo malo. No podían hacer lo bueno. Generalmente, desde que entró el pecado, la mente y el corazón del ser humano es inclinado hacia lo malo. Y aunque se dio la ley para que los hombres comiencen a caminar de una manera adecuada, de una manera correcta, sin embargo, aunque se dio la ley, el hombre seguía pecando. El hombre seguía haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre estaba habituado a hacer lo malo. Y la palabra de Dios dice: ¿cómo podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo? Así que no es cuestión solamente de poner no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello. Y con eso ya el hombre deja de hacer lo malo. Se necesitaba
una transformación en el corazón del hombre. Se necesitaba algo especial. Así que en el Antiguo Testamento, si ustedes leen Isaías 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, él afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto era lo que estaba diciendo el profeta Isaías, muchísimos años antes, ¿no? Dios había prometido que algún momento iba a sacarles de esa situación, pero iba a enviar a este Salvador. Siempre los judíos, los samaritanos, por eso la samaritana le dice: cuando venga el Mesías nos enseñará todas las cosas. Y los judíos tenían esa esperanza, tenían ese deseo, como todos nosotros tenemos ahora. ¿No tenemos nosotros un deseo de que esta violencia se acabe? ¿No tenemos nosotros ese deseo de que todo vuelva a ser más tranquilo? De que nuestros hijos puedan salir a la calle tranquilamente, de que vayan a la escuela y regresen sanos y salvos. ¿No tenemos ese deseo? ¿Sí o no? No anhelamos en nuestro corazón de que no haya estos hombres que matan por dinero. Sí anhelamos. Los judíos tenían eso. Aparte de estar esclavizados en este tiempo por los romanos, aparte de ello, la religión judía mismo no era la que impactaba, y sus vidas siempre estaban apartadas de Dios. No podían agradar a Dios. Entonces, en su deseo, querían eso, pero también querían el libertador. Querían el libertador. Anhelaban lo que Dios les había prometido. Capítulo Isaías 42 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Así dice Jehová Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra. Él había dicho eso, él prometía eso. Así que los hombres judíos, los hombres de fe,
Aquellos que tenían ese anhelo de Dios siempre esperaban esta promesa de Dios. Primera de Pedro 1:10 dice, ¿no?, que los judíos anhelaban, estudiaban, todas las escrituras estaban pendientes para ver cuándo se podría ocurrir esto. Pero dice 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ello. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros, ¿no?, las cosas que administraban y que ahora son anunciadas. Vean, por eso Jesús decía, ¿no?, cuando lee en Lucas 4:17, dice lo que los profetas Isaías expresó, Jesús lo leyó en el templo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Jesús dice, ¿no? Veamos Lucas 4. Vamos a estar abriendo la Biblia un poquito y eso nos da destreza para saber dónde están los libros. Sí, dónde están, cómo están. Dice, y se le dio el 4:17 de Lucas, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, o perdón, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo lo que tanto habían esperado, todo lo por lo que habían suspirado, hoy, cuando Jesús estaba leyendo, estaba frente a sus ojos. Por eso dice, hoy se ha cumplido, ¿no?, lo que Dios ha prometido. Lucas 10:23, ¿no? Ven. Dice, volviéndose a los discípulos, Jesús les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que ¿cumple Dios lo que promete? Unos 4. ¿Dios cumple lo que promete? Dios cuando dice algo lo hace. De hecho que pasaron muchos años. Pasó mucho tiempo. Pero Dios cumplió. Es en el tiempo de Dios las cosas que suceden. De hecho que nosotros quisiéramos que sea cuando nosotros anhelamos. Pero es en el tiempo de Dios. Y Dios siempre lo hace bien. Los profetas anunciaron, ¿sí? Los apóstoles fueron testigos de primera mano del cumplimiento de la promesa. Qué interesante, ¿no? Recuerden que Jesús les dice,
¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el enviado de Dios. Y cuando Andrés le encuentra a Pedro, le dice, hemos encontrado al Mesías, al que había Dios prometido que enviaría. Porque la venida del Mesías era extraordinaria. Fue extraordinaria y de eso es lo que estamos hablando. En la situación terrible del hombre, no había otra manera de que el hombre pueda disfrutar de lo que Dios había prometido, de justicia, de salvación, de sanidad, de gozo y de alegría. Y nosotros somos, en cambio, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los profetas hablaron, ellos no vieron. Los apóstoles vieron de primera mano, estuvieron con él, caminaron con él, vieron las sanidades, escucharon la palabra. Sí, pero nosotros somos los que continuamos viendo y escuchando y edificados, ¿no?, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La pregunta es, ¿nosotros debemos estar seguros de que nuestra fe está bien fundamentada? No en algo nuevo, sino en algo que Dios ya lo dijo desde hace muchos siglos. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dijo Mateo, ¿no? Jesús en Mateo 11:6. Porque la gente le mandaba, Juan el Bautista le mandó a preguntar y la gente se preguntaba, ¿eres tú el que había de venir o qué pasa mismo? Y Jesús les dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, que pone su confianza en mí. Así que lo que Dios prometió, lo cumplió. ¿Y qué es este evangelio? El evangelio trata de Cristo. El evangelio es la presencia, habla de la venida del Mesías, de buenas noticias, de liberación, de transformación del corazón del hombre. Por eso dice, ¿no? En Romanos que estamos leyendo, del 3 al 4, este es el segundo bloque, el evangelio de Dios se hizo realidad en Cristo. 3 al 4 de Romanos dice, acerca de su Hijo, este evangelio prometido, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El evangelio de Dios se hizo realidad en Cristo. ¿Cuál era el evangelio de Dios prometido desde la antigüedad? ¿No? Que Dios enviaría a uno del linaje de David, según la carne. Hechos 2:30, así dice, ¿no? Pedro, cuando refiriéndose a los judíos, el primer mensaje de Pedro es acerca de presentándoles a Cristo. Ellos le conocieron y le vieron muchos como hombre y le vieron morir, pero ahora Pedro les está presentando como debía realmente haber sido considerado.
2:30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne le levantaría el Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. El evangelio prometido era el Hijo de David, el Cristo, ¿sí? Declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Recordarán ustedes que muchas veces en Lucas, cuando le presentan, ¿no? Y el santo ser dice, será llamado Hijo de Dios. Y cuando hay la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo, allí en el monte alto, donde había la transfiguración, nuevamente Dios les dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que, ¿cuál era el propósito? De que todos puedan estar seguros y convencidos de que la promesa de Dios, el evangelio que Dios había prometido, era Jesucristo. En Hechos dice, explicando ampliamente, ¿no? Este Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día. Dios le resucitó. A este Dios le había hecho Señor y Cristo. Cuando eso los judíos oyeron, los que escucharon el mensaje de Dios, dice que su corazón fue compungido y tomaron una decisión de creer en que lo que Dios había prometido ya se había cumplido. Dios cumple lo que promete. ¿Creen ustedes? Sí. Nosotros somos testigos, ya nosotros somos los que somos edificados por todas estas cosas que pasaron. Pero no solo eso, sino que cuando una persona cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, el hombre no podía cambiar, ni puede cambiar por su propia fuerza, por su propia intención. Hay personas que dicen, vean, yo puedo dejar de hacer esto cuando yo quiera. ¿Han oído eso ustedes? Yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. Yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Dicen, pero no pueden. ¿Cuántas personas han querido cambiar su carácter, su mal carácter, su ira, su enojo, esa forma de reaccionar de manera no correcta? Y dicen y prometen, ya no voy a hacerlo. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque se necesita algo que dice en Ezequiel 36:26, dice, no, en aquellos días, dice, no, haré un nuevo pacto, sacaré su corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Y pondré mi espíritu en ellos. Entonces ellos me serán por hijos y yo les seré por Dios. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos? Un nuevo corazón. Necesitamos un nuevo nacimiento. Lo que es de la carne es carne, lo que es del espíritu es de espíritu. Por eso dice, te es necesario nacer de nuevo. Así que
Amigo, amiga, no rechacemos el regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los hombres prometen, pero no cumplimos. ¿A cuántos hemos defraudado con nuestras promesas? ¿Sí o no? Como decía un hermano, que le había prometido a su hermana que al otro día se casaban. Y ya pasaban 5 años y nada. El hombre es así, el ser humano es así. Pero Dios lo que dice, lo cumple. Esa es la gran diferencia. Así que las promesas de Dios son reales, son sí en Cristo. No rechacemos este regalo. Este es algo que nosotros debemos tomar. Romanos 3:21, ¿no? Ahí donde estamos. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que lo que no puede el hombre, no ha podido, Dios lo hace posible a través de Cristo. Este es el regalo de Dios. El propósito del Evangelio es esto. Lo que Él anunció, lo que Él dijo, que iba a traer paz, justicia, juicio. Del 5 al 7 de Romanos, el tercer bloque, dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El propósito de este llamamiento es para la obediencia a la fe, ¿sí? Para ser de Jesucristo y ser santos. Y es ofrecido a todas las naciones. ¿Saben que el anhelo de Dios no es que pocos se salven? El anhelo de Dios es que todos se salven. Ese es el deseo de Dios. Aún estas personas que están causando daño, el anhelo de Dios es que se arrepientan, que busquen a Dios, que pidan perdón. Ese es el anhelo de Dios. Pero tienen que hacerlo. Este evangelio ha sido predicado no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros. En su gran misericordia, como dice la palabra en Efesios 2, 17 y 19, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. También dijo en Juan, no, también tengo otras ovejas que ahora no están en este redil, pero que las voy a traer al redil. Este evangelio es para toda criatura, para todos. Porque alguna vez
En Génesis 22:18, Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que ese ha sido es y ha sido el deseo de Dios. No solamente unos pocos, sino para todos. Este es el regalo de Dios. Esta es la promesa cumplida en Jesucristo. Y es el que cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Hemos sido llamados también para la obediencia a la fe. ¿Sí? ¿Qué es obedecer la fe? Es obedecer a lo que Dios dice, a lo que el Señor Jesús dice. Él derramó su misericordia a través de Jesucristo y nos ha dado el encargo de invitar en su nombre a todas las naciones. Así que este encargo es del Señor para nosotros, que compartamos a toda criatura, a todas las personas. Ese es el anhelo. Dice la Biblia en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, del que trae buenas nuevas. Así que cuando nosotros llevamos el Evangelio a otras personas, cuando nosotros predicamos y presentamos a Cristo, es algo que Dios quiere que lo hagamos y es bueno y es hermoso. Las hermanas, los hermanos que están yendo acá a Silanche, hicieron un trabajo bueno. Y ahora están alrededor de 19 personas escuchando el Evangelio de Dios y creciendo poco a poco. Es bueno. Pero también cuando usted comparte el Evangelio a un amigo, a un compañero de colegio, de escuela, es bueno. Ese es el deseo de Dios. Y dice, no es cuestión solamente de creer, es cuestión también de permanecer. Romanos 14. ¿Saben que es fácil decir, yo creo? Es necesario, dice 14, ¿no? Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros, ¿qué? Vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es lo importante. Primero es cuestión de creer. El que cree en Cristo se une a Cristo, dice. Pero es cuestión de permanecer. Y también dice no, lo que leímos, amados. Nos llama amados porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y a los que conoció a estos les llamó. Nos llamó para ser de Jesucristo. Amén. Ese es el regalo de Dios. Pero también dice, ¿a quiénes esta carta se destina? Dice, a los santos que están en Roma, llamados a ser santos, llamados a ser santificados. ¿Qué es un santo? ¿Qué es un santo? Un santo es uno que no tiene pecado. Estamos fregados. Ese es el anhelo de Dios. Que el que camina, dice, este es su sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ese es el deseo.
Pero tengamos bien claro el concepto. Santo quiere decir apartado, puesto a un lado, separado del mundo y puesto a un lado para vivir para la gloria de Dios. Amén. Como decía alguien, somos santos que a veces pecamos. No es el deseo de Dios que pequemos, pero algunas veces pecamos. Amén. El anhelo de Dios no es que andemos en pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. Es importante esto. La santificación es ir creciendo en ese estado de una vida ligada al Señor Jesucristo. Cuando nosotros creímos en el Señor por fe, como dice Romanos 19, ¿no? Y esta es la fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el paso, lo primario. Somos constituidos hijos de Dios. Ya no somos llamados pecadores, somos llamados santos, hijos de Dios. Pero esto es importante también. Comenzamos así, como nos encontramos muchas veces. ¿Cómo nos encontró el Señor? En pecado. ¿Sí o no? Haciendo lo malo, mintiendo, engañando y siendo engañados, dice la palabra. Pero Dios envió a Jesucristo para que ya no vivamos en ese estado, sino para que, creyendo en Jesucristo, podamos vivir una vida nueva. Amén. Les pregunto, si Dios, cuando el hombre pecó, buscó una manera y prometió que iba a buscar una solución para ese pecado que se engendró en Adán y que nos ha transmitido a todos. ¿Cumplió Dios esa promesa? ¿Sí o no? ¿A través de quién? A través del Señor Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿creen ustedes que Dios cumplirá lo que viene en lo posterior? Él prometió que el Señor Jesucristo volvería. ¿Creen ustedes? ¿Creen que vendrá todas estas cosas que dice, y vendrá la bestia, y vendrá esto, y serán perseguidos? Pero el que permaneciere fiel hasta el fin, este será salvo. Sí, el Señor ha cumplido, y lo que ha prometido y lo que ha dicho también se cumplirá. Por eso es menester que nosotros nos mantengamos fieles, firmes en Él. Que disfrutemos de su gracia, de su amor, de su salvación, pero que también entendamos que es menester permanecer hasta el fin. Lo que Él cumplió, lo hemos visto. Lo que Él dice que hará, lo veremos. Tal vez lo podamos experimentar, o tal vez no, tal vez ya nos muramos y otros vean
y tengan el privilegio de verle al Señor Jesús venir en las nubes. ¿Cree usted que un día resucitará con un cuerpo nuevo? Algunos dudan. Lo que Dios dice lo cumple. Algún día resucitaremos con un cuerpo semejante al de su Hijo, porque lo que Dios promete lo hará. Pongámonos de pies. No dudemos de lo que Dios dice. Si Él ha prometido y Él ha cumplido, lo que queda por venir, las promesas, cumplirá en su tiempo. Esa es una realidad. Aquellos que no han conocido a Cristo, este es un regalo de Dios. Él hace un llamado. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les daré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Las ovejas que están en mi mano, dice, ¿no? Están seguras. Cierto es que vivimos en una incertidumbre. Ahora, no sabemos qué va a pasar. ¿De quién es la vida? Es de Dios. Así que no nos dejemos llevar del temor. No vivamos en esa incertidumbre. Vivamos siempre confiados que nuestra vida está en Él. Por eso dice, no sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nada nos va a pasar si el Señor no lo permite. ¿Sí? Todo lo que nos pasa será porque el Señor lo permite. Seamos prudentes, seamos sabios. ¿Sí? Pero que nada afecte nuestra fe. Que nada afecte. Usted es un hijo de Dios. Usted es un santo. Y como santo, viva agradándole a su Señor. Amén. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo. Y gracias porque en algún momento, Señor, tú abriste